Bueno, bienvenidos al segundo módulo de la sección de catarata. Vamos a hablar en este bloque de tecnología en cirugía de catarata y este bloque fue realmente organizado con un gran amigo que fue un placer trabajar con él, que es Ivo Ferreira, es un oftalmólogo de Uruguay que vive en México, un oftalmólogo que es un innovador nato, creador de Ophthalmo University y ahora de la nueva plataforma Faco Mentors. Bienvenido, Ivo, a Ophthalmo Córdoba. Y bueno, vos vas a dar la introducción a este bloque. Bueno, Noé, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá contigo. También con todo Córdoba. Tengo un hermano cordobés que es el doctor Andrés Benatti, así que para mí es un honor. Y cuando tú me digas, ya comenzamos. Lo que vamos a hacer hoy es una breve introducción de lo que es la tecnología en cirugía de catarata y su valor. Y luego, bueno, este panel que se presenta por sí solo y van a hablar de cosas magistrales que tienen que ver con tecnología. Así que cuando me digas, Y comparto pantalla y comenzamos. todo tuyo, Ivo. Perfecto. Díganme si ven bien ahí mi pantalla. Perfecto, se ve muy bien. Bueno, bueno, entonces muchas gracias por la invitación nuevamente. Como decía Noé, uruguayo, pero ya acá por México, así que tengo un par de horitas menos. Madrugué para estar con ustedes y vamos a hablar de esto que creo que es algo muy importante y algo que cambia el juego en lo que es cirugía de cataratas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del módulo de hoy? Bueno, por un lado, todos los speakers van a brindarles herramientas tecnológicas, todas ellas para mejorar la práctica de los que están escuchando. Pero acá va a haber un secreto y en esto voy a tratar de ir a cada speaker y preguntarle un poco. Y quiero que tengan un poco de pensamiento crítico cada vez que hablemos de una tecnología nueva, más allá de ver qué nos dice o no el speaker, verla, sí, sí, con un open-minded, o sea, la verdad que quiero que la analicen al extremo y siempre intentemos de no tener un sesgo de confirmación, o sea, lo que yo pienso vale más de lo que me está diciendo un speaker, o también este concepto de disonancia cognitiva, que es que cuando dos pensamientos están en conflicto, yo siempre tiendo a ir a lo que yo creía anteriormente. Entonces, hoy pido mucha apertura mental. Creo que la tecnología tiene un rol muy importante y en esta gráfica va a quedar muy claro, ¿no? Vemos lo que es la experiencia del cirujano, ¿sí? Cómo ella va aumentando, pero vemos en el gráfico de las I ahí el cambio que está sucediendo. Y cuando lo miramos bien, eh, la tecnología viene cambiando de forma exponencial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, en este caso cirujanos de catarata? Yo creo que podemos, ¿sí?, hacer un nuevo cambio con estas tres características que ven ahí, adoptar la tecnología, y creo que este es el secreto, adoptar la tecnología para mejorar nuestra práctica. ¿Sí? Hay alguna que será mayor o en menor medida, pero siempre con estos tres conceptos, que es tener un open mindset, poder adaptarnos y siempre trabajar en equipo, nos puede ir muy bien. Creo que me voy a detener mucho en el tema de cómo evaluar la tecnología, y acá me encanta tener a Joaquín, a David y a otros colegas para realmente decir, bueno, a ver, hay tecnología nueva. ¿Qué propuesta de valor me da esta tecnología? ¿Esta tecnología realmente me permite a mí cambiar mi práctica? Tenemos que siempre hablar de los precios, nos guste o no nos guste, los precios son un factor limitante, y también este concepto de retorno de inversión. Yo estoy invirtiendo en tecnología, ¿sí? Dependiendo de la práctica que tengo, esta tecnología me permite a mí seguir creciendo y seguir haciendo profit, ¿no? Creo que es importante tener una estrategia cada vez que vemos tecnología. Tenemos que entender si la tecnología nos apoya en el diagnóstico o en el tratamiento, y está claro que esta tecnología tiene que estar dentro de los procesos de nuestra clínica. ¿Ok? Uh, Otra cosa que quería destacar, ya estoy terminando, esto es una introducción de 2 minutos, es el concepto de un experto médico. Y dentro de este experto médico, como nos decía el doctor Leif Bujangne de Sudáfrica en este congreso del International Council of Ophthalmology, que está genial, ven cómo distintos modelos de acreditación a nivel mundial ya están hablando de un médico experto que maneja muchas otras cosas, no solamente el tema quirúrgico o el tema académico. Entonces, cuando hablamos de tecnología, acá viene un manager, viene un healthcare advocate,
Entonces creo que son cosas que tienen que ver mucho con la tecnología. Tenemos al gran maestro Scarfone ahí de Argentina, entonces cuando lo veo hace muy poco, hace la semana pasada haciendo esta cirugía, quería evaluar con el panel un poco lo que es la propuesta de valor. Hugo está haciendo una facomulsificación con un Centurion Mass Active Sentry, que es un sensor en la, a ver, vamos a poner ahí que corra, un sensor en la pieza de mano, ¿ok? O sea que está haciendo una facomulsificación con una IOP de 20 milímetros de mercurio, cuando estamos acostumbrados a usar IOPs muchísimo más elevadas. Entonces, me gusta plantearlo a esto, a ver si no hay un gran cambio de paradigma. Sumado al otro, a mí me gusta mucho la enseñanza y como ven ahí esa punta blanca es una hybrid tip, que lo que hace es tener un capuchón de silicona que prácticamente hace imposible romper la posterior. Entonces, sé que hay muy cirujanos muy rápidos que les gustan hacer las cosas rápido, pero creo que el tema del safety, ¿sí? Es importante en la cirugía de cataratas y hay alguna tecnología que está cambiando un poquito el juego. Entonces quise poner este video como para romper un poco ese hielo. Como segundo tenemos a David acá, que no me deja mentir, y lo que me gusta el tema de los datos. O sea, tecnología no solo implica nuevos aparatos, sino también cambiar nuestra forma de pensar y tener datos. Y con respecto al Analyzer, otro aparato que lo que hace es a LoRa le saca toda la información y nos permite hacer mucho benchmarking y comparar nuestra data, vean cómo uno tiene sus resultados, pero no solo eso, sino que les hace benchmarking con data global. Creo que también importa, o sea, el tema de a la tecnología, poder sacarle la información que podemos sacarle y ahí tomar decisiones. Esto es otro tema que con Joaquín nos gusta mucho. La tecnología no necesariamente son aparatos y en este caso para los lentes trifocales estamos viendo cómo, ¿sí?, pudiendo extraer la data cada vez que ponemos un lente trifocal de manera subjetiva, podemos tener también muy buenas conclusiones. Acá les pongo un ejemplo de un estudio que estamos haciendo con Takashi en Brasil, de cómo le están quedando a él sus lentes trifocales del punto de vista subjetivo, pero todo dentro de un marco de objetividad para poder ver si sus pacientes están satisfechos o no. Para terminar, a ver si Joaquín me ayuda acá, este es un tema que siempre estamos discutiendo, también en el foro de Ophthalmo University, y estamos hablando de tecnología, tenemos que hablar de cómo tomamos decisiones en tecnología y este concepto de valor salud, Joaquín, a ver si estás por ahí, me encanta y habla un poco de cuando tomamos decisiones, ¿no? Tenemos este framework hecho por Michael Porter que lo que nos dice es, bueno, cada vez que tengamos que adaptar tecnología o no, tenemos que ver todo el contexto de la salud pública. Joaquín. A ver, sí, muchas gracias por la referencia, Ivo, pero aquí tú eres tan maestro como cualquier otro. Fundamentalmente lo que quería decir, Porter, con todo esto es que debamos de orientar todas nuestras acciones hacia generar el máximo valor posible. Lo que ya se ocurre en otros sectores económicos, el aplicarlo también a nosotros. Tener al paciente en el centro, como muy bien has dicho, ¿no? Cualquier acción tiene que ser evaluada, si merece o no merece la pena, en retorno en objetivo para el paciente y, ¿por qué no?, en retorno económico, que haya unos niveles de eficiencia adecuados. Yo creo que cada vez más tenemos que tener un íntimo conocimiento de esto y no creernos los santos gurús de una especialidad en la que tomamos decisiones fuera parte ni de resultados en salud, ni de resultados económicos, ni tener en cuenta a nadie, que somos como si fuéramos los únicos capaces de tomar decisiones en nuestro sector. Deben de ser integradas. Me alegra muchísimo, muchas gracias, Ivo, por traernos todos estos conceptos a tu presentación. No, era no ganas de hacer algo introductorio, ganas de realmente ver por qué tomamos decisiones, cómo tomamos decisiones y tratar de que todos los colegas tomemos las decisiones de la mejor manera. Para terminar, los invito entonces este próximo miércoles, estamos teniendo 6 eventos de lo que se llama el Stop at Nothing Webisodes, y este miércoles tenemos casos complejos con Ike, Milton Yogi y Luz Marina, así que imagínense lo interesante que va a ser. Muchas gracias por su tiempo y ahora sí los dejo con estos speakers para nuevamente evaluar un poco, ¿sí?,
la tecnología que nos van a presentar. Empieza el doctor Virgilio Galvis. Muchas gracias, Ivo, por tan brillante exposición y, como dijiste, el cambio que tenemos que hacer en nuestra mente para adecuarnos a esta tecnología que ya la tenemos encima y se nos está viniendo. Vamos a seguir con el siguiente expositor, que es el doctor Virgilio Galvis de Bucaramanga. Él nos va a hablar sobre superficie ocular y aberrometría intraoperatoria. Bienvenido, Virgilio, a Oftalmo Córdoba 2020. Quisiera que presentaran el video que les mandé. Había hablado con... Ahí está, Virgilio, ahí lo vamos a subir. Si... Gracias. Agradecer a Oftalmo Córdoba esta generosa invitación. Es de hablarles de la superficie ocular en cirugía de catarata y decirles que no tengo interés comercial alguno en esta presentación. Este proverbio de Albert Einstein, prevenir problemas es definir la mejor solución. Entonces, no tengan afán por operar. Prevenir es mejor que lamentar. Se ha encontrado que el 50% de los pacientes asintomáticos evaluados para cirugía de catarata tenían el test de osmolaridad y el test de las metaloproteinasas alterado. Y ASCAR considera que estos dos exámenes son extremadamente esenciales. La superficie ocular dañada, recordemos, que reduce la calidad de las mediciones y altera la planificación preoperatoria para la cirugía de catarata. El TEER Lab o test de osmolaridad nos muestra cuando las células epiteliales empiezan su proceso de destrucción porque se incrementa a niveles muy altos. Y este es el nuevo test de Inflamadrive para valorar las metaloproteinasas. Aquí está el biomarcador en uso y cuando aparece la marca rosadita es porque es positivo, que está por encima de 40 nanogramos. La cirugía de catarata empeora la enfermedad del ojo seco. En el 87% de los casos de ojo seco se volvieron sintomáticos después de la cirugía. Si usted busca operar entonces y encuentra una patología severa, posponga por lo menos 6 semanas la cirugía. Y el tratamiento que usted le dé le permitirá guiarse después de la cirugía para tratar el paciente. Lo que es importante considerar es que cualquier enfermedad de la superficie ocular que responda mal al tratamiento es una limitante para la implantación de lentes premium. Advertencia contundente. Antes de operar casos con alteraciones de superficie, explíquele bien el posoperatorio al paciente y así usted se evitará de riesgos de insatisfacción personal o demandas del paciente. Este es un algoritmo preoperatorio que ASCAR sacó, que lo hemos simplificado en la diapositiva de la derecha, en donde está la cita previa, qué se debe hacer, los exámenes que se hacen y si sale negativo se opera y si sale positivo, pues se le da tratamiento hasta que mejore. El algoritmo involucra un cuestionario denominado SPEED 1, que analizaba la frecuencia y la severidad, pero con las modificaciones del SPEED 2, que habla de las expectativas que tiene el paciente de la cirugía y el tipo de personalidad. Contemple entonces si le molestaría usar anteojos o lentes de contacto para mejorar la visión, si está dispuesto a pagar los gastos de su propio bolsillo para eliminar las gafas y los lentes de contacto. Y adicionalmente analiza la personalidad del individuo, si es una persona tranquila o si en esta evolución, marcando con una X, el individuo es perfeccionista y le va a poner problemas después. Hay equipos modernos que con mucha precisión valoran la superficie y ya es muy dependiente del técnico el perfecto examen que se realice. Estos equipos modernos también analizan de manera no invasiva el BUD.
Entonces el Peramis filma, hace el dibujo de la superficie y en la medida que se va desecando van apareciendo diferentes colores al más intenso rojo y simultáneamente él va graficando, hace un reporte sobre el disco de plácido de las zonas dependiendo la intensidad de la resequedad. Otros equipos también utilizados para el examen, como el IOR Master y el LensStar, necesitan tener una superficie perfecta para tener un resultado perfecto. El técnico debe valorar y aplicar goticas hasta que le dé absoluta nitidez en sus puntos. Así se tenga sofisticada tecnología, es muy importante tener una superficie en perfectas condiciones. Cuando estamos frente a un ojo seco severo, se hace necesario valorar el estado inervacional antes de la cirugía. Tenemos aquí una córnea normal con sus filetes y sus ramificaciones y una que otra célula dendrítica. En la medida que el ojo se va volviendo seco, pierde las ramificaciones, pierde la estructura regular y empiezan a aparecer mayor células dendríticas, que en los casos moderados empiezan las células dendríticas a tener ramificaciones y se alteran más los filetes nerviosos a llegar al punto de que forman verdaderos neuromas. Estos neuromas en la estructura epitelial llegan a generar hiperplasia, que se manifiesta en irregularidades en las tomas topográficas, inducen astigmatismo o aberraciones. Aquí, patologías especiales que ameritan evaluación exhaustiva de la superficie. Cuando se tienen disfunciones de las glándulas, blefaritis o rosácea, las patologías inmunológicas y las patologías neurotrópicas obligan a tratamientos más agresivos antes de la cirugía, como los tapones. Este tipo de pacientes no son buenos candidatos para lentes premium. La epiteliopatía del borde, cuando se pone verde de lisamina, se marca y se encuentra la epiteliopatía, para la cual utilizamos una fórmula magistral de tacrolimus con corticoide, lubricación y algunas veces inclusive adicionamos insulina. Estos pacientes siempre van al spa, se manejan con calor, con raspado y la hiperkeratosis, se manejan con la expresión, con el destaponamiento de las glándulas y con las fórmulas que les comentaba de inmunocorticoides y con insulina. Utilizamos factores de crecimiento en las glándulas de meiomio y en la glándula lagrimal. Y en el spa utilizamos el IPL M22 para el tratamiento de telangiectasias, para el tratamiento de seborrea o rosácea. Ya vimos en la presentación anterior cómo se logra una superficie sana. Y ahora, cómo lograr la mejor selección del lente premium, cómo lograr los mejores resultados de la agudeza visual postoperatoria, tener la mejor refracción de bajo orden. Estos defectos son los que más impactan en nuestros resultados. Segundo, tener equipos que midan la barometría corneal, interna y total. Tercero, equipos que nos midan la curva posterior de la córnea y con esta información hacer los análisis. Estos equipos son los elementos necesarios para hacer los análisis. Peramis, Opidiscan 3 y el KR1W para hacer la barometría corneal, interna y total. Y para la curva posterior, el MS39, IOR Master, Sirius, Orscan 2 y Galilei. No tenemos Pentacam. Ya con la información concluimos. Si no hay impacto de las 3 aberrometrías, implantamos el lente premium. Si solo hay astigmatismo corneal sin aberraciones ópticas de alto orden, implantamos premium tórico. Si hay alto impacto interno, definir si el problema es de curvatura posterior debido a astigmatismo posterior,
en donde implantamos premium tórico. Pero si las aberraciones son de alto orden posterior, caso típico lo es queratoconos, no recomendamos el implante de lentes premium. Si el impacto es por cristalino, al remover la catarata en cirugía, quitamos el problema e implantamos lentes premium. Cuarto, si hay alto impacto en la aberración óptica por la córnea, no implantamos lentes premium y buscamos compensar las aberraciones corneales post-LASIK cuando son altas en casos hipermétropes de córneas hiperprolatas con lentes monofocales esféricos y cuando son miopes con lentes monofocales asféricos. Hay algunos factores de exacerbación del ojo seco en el posoperatorio y se han considerado, por ejemplo, los medicamentos oculares tópicos, la iodopovidona aplicada para esterilizar, la irrigación agresiva durante la cirugía, la fuerte luz del microscopio, los daños de los nervios corneales con las incisiones que se realizan y al tiempo hay una pérdida de células caliciformes después de la cirugía. Posoperatoriamente, cuando se tiene mala calidad de la agudeza visual, paciente sin daño macular y que no corrija, el problema se puede ver a la superficie o se puede ver al lente. Los halos, las disfotopsias positivas y negativas del lente, la visión borrosa más la superficie que del lente, los repisamientos más del lente que de la superficie. Y los signos, el descentramiento lo valoramos con la lámpara de hendidura o el OPD Scan 3, la inclinación con el IOL Master 700, el MS39 o el Casia, y las aberraciones con el OPD Scan 3 o con el Peramis, que nos permiten ver la aberración total o la aberración solamente corneal y de esa manera definimos si es del lente o es de la superficie. Las pruebas de superficie negativas permiten responsabilizar al lente intraocular. Y finalmente este mensaje para llevar a casa. En lo relativo a la superficie, al paciente hablarle muy claramente, darle el tratamiento necesario, medir a la perfección, operar la técnica normal estándar y darle sostenimiento posoperatoriamente de menos a más terapia. En lo relativo al lente, hacer una adecuada selección del paciente y del lente. En el posoperatorio, esperar la neuroadaptación, que inclusive hoy en día hay videojuegos que ayudan a la neuroadaptación o finalmente la neuroresignación del paciente. El recentrado cuando el eje o hay un tilting muy grande y finalmente el recambio del lente cuando ya las condiciones lo ameriten. Muchísimas gracias. Gracias, Virgilio, por tan espectacular ponencia en un tema tan importante en lentes multifocales. Nos están preguntando de Guatemala, ¿cómo es que utilizás el test de lisamina? No se te escucha, Virgilio. Activá el micrófono, por favor. Gracias. Simplemente se le pone el colorante, él impregna y tan pronto impregna nos damos cuenta que tiene los cambios metaplásicos o la hiperkeratosis, entonces procedemos a llevarlo al spa, raspamos la zona de la hiperkeratosis y posteriormente lo ponemos en tratamiento con el tacrolimus, que es un inmunomodulador de superficie, le agregamos insulina, que es un cicatrizante superficial, le ponemos corticoide y lágrimas, mezclamos esas fórmulas magistrales y cuando regresamos y reprobamos que el test del verde de lisamina no impregna, entonces pensamos que el paciente ya está listo para operar. Excelente. Y también está listo ya para hacer los estudios prequirúrgicos que son tan importantes para tener un adecuado cálculo de lente. Y si hablamos de estudios prequirúrgicos, la tomografía y la topografía corneal es el gol estándar en este momento para
evaluar la potencia del lente que necesitamos, y para eso la tenemos a María Ximena Núñez, que es de Colombia y es una oftalmóloga especialista en este tema. Así que bienvenida, María Ximena, a Oftalmo Córdoba, y bueno, seguramente vamos a disfrutar tu ponencia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Oftalmo Córdoba. Gracias, Noé, y a todos mis compañeros de curso. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a hablarles un poquito, 7 minutos, acerca de tomografía y topografía corneal. Y siempre enfocado hoy en cirugía de catarata. Cuando vamos a planear una cirugía de catarata, lo más importante es la repetibilidad de diferentes medidas. ¿De cuáles medidas? De la medida queratométrica, de la magnitud y el eje astigmático. Debemos ver esas 3 medidas y tener una medida manual, la del biómetro y la del topógrafo. Y siempre debe haber consistencia de magnitud y eje en por lo menos 2 de ellas. ¿Y por qué, digamos, es importante esto? Pues muchos expertos, como el doctor Warren Hill, por ejemplo, él dice que la combinación de Lenstar, Idolmaster y Pentacan ha mejorado la exactitud del astigmatismo residual en 0,50 dioptrías o menos. El doctor Aulafia sugiere medidas de verificación de la siguiente manera. El meridiano lo verifica en el mapa axial y el eje en el biómetro. Meridiano en el mapa axial y el eje en el biómetro. Sobre todo, como que esa es la medida más veraz. El meridiano en el mapa axial y la magnitud en el biómetro. ¿Y por qué hablamos de los 0,50 dioptrías? Pues porque el doctor Actal encontró que con 0,50 o más de dioptrías de astigmatismo residual se degrada la calidad visual, y como vemos este paper, cuando estamos hablando de cirugía premium y lentes intraoculares multifocales, pues la mayor causa de disatisfacción es la metropía y particularmente el astigmatismo. En este estudio, el 64% de los pacientes disatisfechos tenían astigmatismo residual. Entonces, entremos en topografía. Primero, vamos a ver si el astigmatismo es regular o irregular. ¿En dónde? En el mapa axial o sagital. Por ejemplo, en este caso, fíjense, es un patrón del ND a la izquierda. Este es el ojo derecho del paciente. Es un astigmatismo irregular. ¿Listo? Y ahora, sí, es irregular. Pero, ¿cómo cuantifico la irregularidad? ¿Cómo sé si le puedo poner o no un lente multifocal tórico? Pues con las aberraciones. Entonces yo ya entro a ver las aberraciones de este caso, y aquí vemos en la tercera línea la coma horizontal, la coma vertical y los tetrafoil. En la cuarta línea vemos la aberración esférica, el astigmatismo de cuarto orden, y también vemos los cuadrafoil. Entonces, cuando yo veo en este caso particular la coma de 0,31 y veo en este caso particular un trifoil de 0,25, donde usualmente en el trifoil andan en 0,10 y la coma ya en 0,31, yo ya empiezo a, digamos, a inquietarme, pero no mucho. También evalúo la representación dióptrica de ese astigmatismo. Entonces veo que tiene 1,84 dioptrías en astigmatismo de cuarto orden. Y la coma de tercer orden solo son 0,27, lo cual me lleva a pensar que sí le puedo colocar un lente multifocal tórico. Y ahora al final les doy como los puntos de quiebre. ¿Por qué en este caso sí, a pesar de ser un astigmatismo irregular? Porque las aberraciones de alto orden no son tan altas. Además de las aberraciones, ¿cierto? Entonces ya dije, veo el mapa axial, veo las aberraciones, también tengo que evaluar la esfericidad, que es muy importante en pacientes especialmente operados de cirugía refractiva previa. Este caso tiene un astigmatismo regular, pero es posoperatoria refractiva. Y fíjense que en este caso lo que se altera es la esfericidad, mire, tiene una Q de 0,85, muy elevada, porque fíjese que el astigmatismo de la cara anterior es 1
el de la cara posterior es solo 0,17 y el total es 0,98. ¿Qué significa? Que no cambió mucho entre la cara anterior y la cara posterior. ¿Qué significa? Que cuando yo lo ponga en un panacea, voy a ver que la relación antero-posterior no cambió mucho, pero la esfericidad sí. Fíjese, la aberración esférica aquí es de 0,86, obviamente congruente con la esfericidad, y la representación dióptrica de la aberración esférica es 0,66. El astigmatismo es solo 0,60, el de segundo orden, o sea, el que yo puedo medir con la refracción y con la queratometría, y la coma y el trifoil, que están más abajo del segundo orden, o sea, de alto orden. Segundo orden es bajo orden. Alto orden ya es coma, trifoil. Fíjense que es solo 0,11 y 0,22, que me coincide con la evaluación del astigmatismo. Entonces, en este caso, a pesar de ser un refractivo, tengo un astigmatismo regular y mi astigmatismo no es el problema. Y fíjense aquí tan bonito en este panacea, como el panacea me dice, póngale un lente 22.5. Si lo llevo a Barrett Trucá, me dice, póngale un 24.5. Y si lo llevo, no, es que el Barrett Trucá no puede medir realmente la cara posterior, listo. Entonces también Barrett también tiene su plataforma propia, como medir la cara posterior propia. Lo introduzco, entonces me baja 24.5, 23.5 y yo le puse un 22.5. ¿Por qué? Por la esfericidad. Este otro caso es un astigmatismo irregular, también es un patrón en D tirado a la izquierda. Y fíjense cómo el astigmatismo aquí es muy bajito. De la cara anterior es 0,47, de la cara posterior es 0,40, altísimo. Y tiene un astigmatismo total, se sube a 0,70. Y mire el eje cómo me lo voltea de 44 a 24. Entonces yo sí tengo aquí un problema de astigmatismo con un patrón en D y con un astigmatismo tan bajito, y me dirán, no, pero es 0,47, no, porque es un oblicuo y un oblicuo me va a subir el resultado final y sí me va a influir en el resultado de multifocal tórico. Entonces cuando veo la coma, fíjense que es 0,66, aberración esférica 0,41 y fíjese el astigmatismo de segundo orden es 0,55 y la coma de tercer orden es 0,53. ¿Esto qué significa? Estoy hablando de dioptrías, que coincide con las micras y coincide con mi evaluación, que es un oblicuo y que la cara posterior sí está influyendo. Entonces, en un caso como este, cuando yo lo paso por un calculador, a pesar de que me mostraba 0,40, me está pidiendo un T2. ¿Le pongo un T2 o no se lo pongo? Si es monofocal, se lo pongo. Si es multifocal, se lo pongo. Si me dice que va a tener un residual de 0,73 y es multifocal, yo sí le pongo el lente multifocal. Y si es monofocal, de pronto no. Pero esto sí es bien importante y depende de la evaluación topográfica. Entonces, finalmente, tengo que tener consistencia en medidas, magnitud y eje de astigmatismo y de K, evaluar astigmatismo posterior. Definir astigmatismo regular y irregular, coma vertical o horizontal menor de 0,5, astigmatismo de cuarto orden menor de 0,1. Los tifoil, tetafoil también menor de 0,1. Siempre usar fórmulas de cuarta generación. Siempre usar calculadores históricos que usen el algoritmo de cara posterior o que lo incluyan como panacea y comparar congruencia. El kappa, ver la esfericidad, que normalmente es 0,20. Y ya yo tengo un kappa de 0,60, una esfericidad de 0,60, me va a empezar a cambiar el cálculo del lente. Y siempre evaluar en los discos de Plácido del ojo seco. Muchas gracias. Muchas gracias, Ximena, por aclarar unos puntos que siempre uno tiene duda cuando evalúa a estos pacientes a nivel tomográfico y topográfico. Nos preguntan desde México, cuando tenés una medida irregular o inconsistente, ¿preferís con el mismo equipo hacer hasta cuántas medidas hasta que te den medidas regulares, o preferís pasar el paciente y medirlo con otro equipo distinto para que esas medidas sean reales? Lo que hago usualmente es que solamente en el consultorio, con el queratómetro, autoqueratómetro, ahí ya me doy cuenta si voy a tener problemas o no. O sea, siempre tomo 3 medidas básicas de autoqueratómetro.
Si ahí tengo inconsistencias, ya sé que voy a tener problemas porque tengo un problema de fijación. Paso al siguiente equipo y porque una cosa es la repetibilidad y otra cosa es la reproducibilidad. Ahí estoy hablando de repetibilidad entre equipos, pero la reproducibilidad es la medida del mismo equipo con el mismo operador. Exacto. Cómo se repite o no se repite. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta. Obviamente, si el operador ve algo raro, hace la reproducibilidad, que es repetirla en el mismo equipo. Pero si dentro del mismo equipo ni siquiera le da igual, pues ese paciente ya no es ni para tórico ni menos para multifocal, porque ¿con qué lo vas a guiar? Excelente. Muchísimas gracias, Sime, por esta conferencia. Y bueno, vamos a ir con el próximo disertante, que es el doctor David Flicker, que luego que tenemos un estudio repetible y reproducible, tenemos que ingresar las fórmulas para calcular la mejor lente que iría para este paciente. Y qué mejor que tener a David Flicker de Costa Rica, que es el creador de Panacea, una herramienta súper útil, una suite refractiva para calcular lentes intraoculares, y él nos va a hablar un poquito de biometría en lentes premium. Bienvenido, David, a Oftalmo Córdoba. Cuando quieras, ya estás habilitado. Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Noé, por la invitación y a Oftalmo Córdoba. Es un placer estar aquí y poder dar esta charla. En esta ocasión lo que vamos a hablar un poquito es sobre biometría para lentes multifocales y cuál es la importancia o qué diferencia tenemos que hacer para este tipo de lentes. Vamos a ver cómo paso. No me está pasando, ok. Sabemos que en el caso de la cirugía de catarata para lentes multifocales, uno de los principales problemas que tenemos para la satisfacción de los pacientes es el hecho de que existe más o menos un 15 a 20% de los pacientes que quedan con algún defecto residual, y en los estudios que se han hecho, como este metaanálisis de una gran cantidad de estudios que alcanzaron más o menos casi 9,000 pacientes, el principal factor de insatisfacción de los pacientes era la metropía residual. Entonces, a veces dejamos de lado la importancia de la biometría en el quehacer diario, lo dejamos a un técnico y simplemente tomamos la medida y operamos al paciente. Y en estos pacientes, especialmente de lente multifocal, es el factor principal para que estos pacientes se nos quejen en el postoperatorio. Vemos como en diferentes estudios el más menos 0,50 se alcanza en el 80-84% de los casos, o sea, tenemos un 15% de los pacientes que no van a lograr ese más menos 0,50. Entonces tenemos que en muchas ocasiones se ha hablado del protocolo de elección de pacientes, donde tenemos principalmente el tomar en cuenta las aberraciones de alto orden, la asfericidad, el ángulo capa o cuerda mu, el astigmatismo, la longitud axil y el poder corneal. Pero podemos hacerlo en dos grupos. Los primeros tres, que tienen relación con las variables de calidad óptica o calidad visual óptica, y las otras que tienen que ver con las variables biométricas. En las tres primeras no vamos a entrar porque no es el motivo de esta charla, pero sí acordarse que lo importante es que vamos a escoger pacientes que tengan aberraciones de alto orden relativamente bajas, que tengan una esfericidad corneal para una evaluación esférica que sean relativamente bajas, y ahí vamos a descartar entonces los pacientes postcirugía refractiva que ya han tenido una córnea multifocal, como decía el doctor Arias, tanto para aberraciones esféricas negativas o que tengan aberraciones altamente positivas. Y lo del ángulo capa o alfa o la cuerda mu que se comentaba, que hay algunos estudios que han encontrado que la cuerda mu o el ángulo alfa no tuvieron tanta relación con disconfort del paciente, pero que en general digamos que es recomendable que sea menor a 0,7 o 0,6 según algunos estudios. Pero ahora entrando al tema, con las variables biométricas, vamos a ir viendo varios estudios.
Este estudio de Holaday con Meles en un grupo muy importante de pacientes, arriba de los 18,000 pacientes, vemos cómo, dependiendo la longitud axil de los pacientes, la mayoría de los programas se comportan en forma adecuada cuando van entre 22,5 y 25,5 milímetros de longitud axil. Y si nos ponemos a pensar, la mayoría de los pacientes que operamos para lente multifocal se encuentran dentro de ese rango. O sea, no operamos pacientes altamente hipermétropes y en general no operamos pacientes con miopías moderadamente altas o altas. Entonces, en general, la mayoría de los programas para nuestros pacientes de multifocales se van a comportar relativamente bien. Lo que sí es importante y que tenemos que ponerle atención es que la mayoría de los programas funcionan bien para queratometrías medias, pero no tan bien para queratometrías que sean muy planas o muy curvas, y así como la cámara anterior. Si la cámara anterior es muy estrecha o muy amplia, tienden a perder ese nivel de seguridad, y el grosor del cristalino también. Esto incluyendo Barrett, incluyendo Olsen, siempre se pierde un poco de ese punto exacto de dar en el clavo del cálculo del poder del lente. Entonces, siempre que tengamos pacientes que vamos a medir y si tienen alteración de alguna de estas tres variables que son extremas, podemos pensar que tal vez el cálculo no vaya a ser tan preciso. Luego tenemos este estudio de Jack Kane, en el cual se hizo en 10,900 pacientes, donde él encontró que, lógicamente, para medidas medias era más exacto, alrededor del más o menos 0,50, casi al 80-82% de los pacientes, pero en ojos pequeños y ojos grandes ese porcentaje disminuye en forma importante. Y encontró que las mejores fórmulas eran la de Kane, Warren Hill y la de Olsen. En otro estudio de Kane, también encontró Kane, Olsen y Warren Hill como las mejores, y vemos aquí como el más o menos 0,50 en ese estudio. De estos estudios grandes de volúmenes importantes de pacientes, alcanza el más o menos 0,50 en menos del 80% de los casos. Entonces vemos cómo tenemos todavía un 20% de los pacientes que se encuentran por fuera del más o menos 0,50, y entonces la importancia de que eso en manos expertas, y entonces en nuestros pacientes este porcentaje podría ser menor. Ahora, en longitudes pequeñas con hipermétropes altos, vean cómo ese porcentaje de más o menos 0,50 se va todavía más para abajo, en el rango del 70 o 74% más o menos 0,50. En el caso de él, en el caso de Kane, encontró como mejores el Kane, el Ivo, Haigis y Olsen. Pero vean cómo si vamos a operar hipermétropes altos, tenemos que entender que más o menos un 25% de los pacientes nos va a quedar por fuera del más o menos 0,50, y casi que un 12 o 14% de los pacientes van a estar por fuera de una dioptría. Entonces, si vamos a ofrecer lentes intraoculares multifocales, saber que es muy posible que tengamos que hacer alguna cirugía adicional a estos pacientes. Este es otro estudio para ojos pequeños, hecho por Warren Hill y su grupo, en el cual él encontró que en la mayoría de las fórmulas se comportan en forma similar, incluyendo Barrett, Haigis y el Hill RBF, se comportaban más o menos igual, pero también con una gran cantidad de pacientes que se salían de la norma. Luego tenemos un estudio para ver si la aberrometría transoperatoria era mejor que los cálculos con los mejores programas, digamos, y se encontró que el resultado de más o menos 0,50 era exactamente igual, y que el error absoluto medio eran comparables. O sea que realmente con el HORA no se obtenían mejores resultados que con los programas de última generación. Otra cosa interesante es que los pacientes que se operan con lente multifocal, a la hora de medirlos con el autorrefractómetro, generalmente dan medidas hacia la miopía, y que no son las medidas reales del subjetivo. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora, si vamos a hacer un estudio, de no irnos con medidas de autorrefractómetro. Aquí están todos los diferentes autorrefractómetros utilizados, y todos tendían a dar una miopía, una falsa miopía, principalmente porque el área central de la mayoría de los lentes son para visión próxima, y los autorrefractómetros tienden a irse hacia el lado negativo. Luego tenemos
que es una de las cosas más importantes ahora en cuanto a tecnología o más nuevo, que es que la tendencia para el cálculo de lente en el futuro va a ser medir el poder total de la córnea, tomar en cuenta la cara posterior de la córnea. Este es un estudio de Barrett donde los mejores resultados los obtuvo tomando en cuenta el Barrett True K, tomando en cuenta el Total Corneal Power. Esto en pacientes después de cirugía refractiva. Entonces, utilizando todos los programas que hay para cálculo después de cirugía refractiva, el mejor resultado lo tuvieron utilizando el poder corneal total, utilizando la cara posterior de la córnea. Aquí vemos donde se obtuvo el más o menos 0,50 en un 75% de los pacientes. Y David, en cirugía, perdón. Perfecto, David. Por una cuestión de tiempo, ahí tenemos muchas preguntas y las preguntas casi que se nos repiten. Se ve que sos famoso con tu fórmula y muchos están preguntando, hasta están cruzando el charco, están preguntando desde España, ¿dónde pueden descargar la fórmula Panacea? ¿Desde dónde la pueden descargar y para qué máquina funciona? El website es panaceaioltoricalc.com. Bien, y funciona tanto para Mac, iPad y PC, ¿verdad? Exacto. Excelente. Yo tengo mucha experiencia con Panacea, hace varios años que la vengo utilizando y la verdad que no solamente es un calculador de lente para lentes comunes, sino para post-LASIK y post-refractiva, post-queratoplastia penetrante o queratotomía radiales, funciona perfectamente y se los recomiendo que lo empiecen a probar y que se animen porque es una herramienta fascinante y se van a enamorar. Muchas gracias, David, por tu presentación, fantástica como siempre. Y vamos a seguir el último disertante del bloque, que es un honor para mí presentar a este amigo. Es el doctor Joaquín Fernández y nos va a hablar qué pasa después de operar al paciente. Ya le hicimos los estudios, le implantamos la lente, cómo evaluamos esta visión de los pacientes para después tener un feedback y poder implantarle una mejor lente si necesitan un segundo ojo o saber cómo responde una lente para futuros pacientes. Muchas gracias, Joaquín, por estar presente y es un honor que te recibamos acá en Oftalmo Córdoba. Muchas gracias por tan cariñosa presentación y por la invitación, Noé. Bueno, querías que os presentáramos un poco cuál fue el recorrido con nuestra aplicación, el Multifocal Lens Analyzer, ¿vale? Y es lo que os vamos a presentar, ¿de acuerdo? Esta es nuestra declaración de intereses, fundamentalmente tener en cuenta que el desarrollo de la aplicación del Multifocal Lens Analyzer es un proyecto del Departamento de Investigación y Evidencia de Clínica Scuvision y obviamente tenemos conflictos de interés con él, ¿vale? ¿Cuándo empieza la idea del inicio de la investigación? Alrededor del 2015 es cuando empezamos a comunicar a la comunidad científica que se nos había ocurrido la idea de desarrollar una aplicación en la que en un recorrido nuestra idea era que pudiéramos llegar a predecir el rendimiento visual de los pacientes con cada lente intraocular multifocal, conociendo el comportamiento que esta misma lente había tenido en el banco óptico, ¿vale? Esto parece que empieza a ilusionar a la comunidad científica. En el 2016, la revista CRST, en la versión europea, tenemos la fortuna de que nos nomine como uno de los top 5 innovaciones dentro de la oftalmología ese año, ¿vale? Y ya nos planteamos un nuevo sistema de medida de las curvas de desenfoque, no solamente con agudeza visual, sino con sensibilidad al contraste. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué solo iPad y no también otras tablets o incluso en el iPhone? Bueno, realmente es importante el tener un calibrado de cada uno de los devices. Realmente el test visual requiere ese calibrado no solamente para el tamaño del estímulo, sino también para las propiedades lumínicas. Y lo que nos dimos cuenta a raíz de este paper es que cuando solamente utilizábamos iPad era más fácil el controlar la variabilidad entre dispositivos, ¿de acuerdo? Cualquier otro test que hubiéramos querido hacer con pantalla, ordenador o tablet que no fuera iPad hubiera necesitado un calibrado previo del dispositivo, con lo cual nos parecía más lógico ir directamente a los iPad.
Empiezan en el 2016, en el 2017, en la europea, empezamos a presentar ya los primeros papers, las primeras presentaciones en este caso, con medidas recogidas para ojo seco en este caso, también para validación en clínica, como estáis viendo. Y tenemos ya en el 2019 el primer paper que publicamos en cuanto a las medidas de validación en una publicación peer review, revisada por pares, ¿vale? ¿Qué es lo más interesante de este paper? Pues que descubrimos y pudimos demostrar a la comunidad científica que el tiempo en la medida de las curvas de desenfoque conseguíamos con esta aplicación, con el Multifocal Analyzer, reducirlo exactamente a la mitad. Y también nos dimos cuenta de que las curvas de desenfoque medidas con sensibilidad al contraste eran muchísimo más sensibles que la agudeza visual ante cualquier variabilidad que pudiera alterar el rendimiento, pero también eran menos repetibles que las curvas de desenfoque con agudeza visual. ¿Y esto es un problema de la aplicación? Pues no, no es un problema de la aplicación. El motivo es que la sensibilidad al contraste en sí es menos repetible que la agudeza visual. Menos repetible, pero como he comentado, más sensible. Y es sumamente interesante saberlo, ¿vale? En Viena ya empezamos a hablar de tomar como referencia la área bajo la curva de toda la curva de desenfoque. Fijaros, en lejos, intermedio y cerca, y no solamente en puntos focales. Y tomábamos de base el logmar 0,3, que viene a ser un 20-40 o un 0,5 en decimal, ¿vale? Todo lo que estuviera por encima de ese 0,3 logmar consideramos una visión útil. Y esto es muy interesante para controlar toda el área bajo la curva. Y ¿por qué tomar área en vez de puntos focales? Porque nos va a aumentar la potencia estadística en los estudios de investigación. Van a ser más comparables unas lentes con la otra. Ya sabéis que los picos de la curva puede variar en función de la adición de cada lente, puede variar, por ejemplo, de la LP, de la curvatura corneal. En fin, todo esto nos hace llevar a la conclusión que es mejor hablar de comparar áreas que no puntos focales. Y una cosa que le tenemos mucha ilusión, un aspecto que le tenemos mucha ilusión en la investigación es que empezamos ya a partir de estas publicaciones, como bien sabéis, a diferenciar cómo unas lentes con respecto a otras pueden funcionar mejor en función de diferentes parámetros biométricos. Fijaros como lentes de alta adición con respecto de baja adición pueden verse alterados por unos parámetros u otros. Ahí tenéis las publicaciones en las que les mostramos. También echamos por tierra el hecho de teoría o hipótesis que venían desde la teoría. Se recomendaban, por ejemplo, en hipermetropía, lentes de adición baja debido a que la reducción de la LP pudiera aumentar la adición efectiva, pero eso lo echamos por tierra en los resultados que vimos en clínica, lo podéis ver en esos papers. También otros factores como la cuerda mu, la más llamada ángulo capa, no tenía tanta influencia y lo que realmente sí que tenía influencia era el descentramiento de la lente. Finalmente, este último año pudimos llegar al objetivo que queríamos, ¿no? Los modelos de predicción utilizados para las métricas de calidad óptica, en los cuales parámetros que nos venían del banco óptico, ver cómo exactamente podían quedar nuestros pacientes en función de diferentes parámetros. Y tenéis un paper chulísimo que hemos sacado en el que podéis ver cuál puede ser el rendimiento de cada lente, incluso en función de diferentes parámetros biométricos, como puede ser la pupila. Vosotros medís la pupila de los pacientes, una pupilometría mesópica en fotópica y podéis saber poco más o menos cómo va a quedar ese paciente en agudeza visual. Y efectivamente ese mismo paper nos dice que la sensibilidad al contraste es más sensible que la agudeza visual. Fijaros como la pendiente es casi el doble, con lo cual sería más sensible. Recientísimamente hemos publicado curvas de desenfoque sensibilidad al contraste para detectar alteraciones a la pupila y estáis viendo cómo pequeños cambios pupilares pueden tener en algunos casos caídas dramáticas, incluso en lentes no pupilodependientes, y el futuro en lo que estamos ya trabajando es en hacer curvas de desenfoque ya no agudeza visual ni sensibilidad al contraste, sino en frecuencias también lumínicas, o sea, a colores. Sabéis que hay lentes EDOF que tienen tecnología difractiva que pueden alterar esas curvas de desenfoque en función de los colores y esto es muy importante medirlo en diferentes pacientes. En resumidas cuentas, estos últimos 5 años habéis visto cómo hemos pasado desde la investigación, desde la idea, hasta generar evidencia para luego llegar a tener nuevos desarrollos. La nueva plataforma, la nueva versión 3.0 la tenéis a vuestra disposición en esta página web de focuscurve.com, en el que vais a poder ver todos esos rendimientos. Vais a poder ver también si vuestros pacientes tienen pequeños shifts miópicos, hipermetrópicos, como bien ha dicho David. Vais a tener una cantidad de información absolutamente brutal, la adición efectiva de la lente, ¿vale?, en cada uno de los parámetros.
y tenéis a vuestra disposición la web, en ese código QR, donde tendréis la página web y toda la documentación, y también para dudas que puedan surgir en el código QR de la derecha, tenéis una comunidad en Facebook para todas las preguntas que queráis solventar al respecto. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias, Joaquín, por haber creado junto a tu grupo de QVision, siempre innovando, una herramienta fundamental para evaluar cómo nos están quedando nuestros pacientes y mejorar nuestros resultados. Desde México nos están preguntando si tiene un costo esta herramienta. Tiene un modelo freemium, ¿vale? El acceso lo tenéis totalmente gratuito en la primera instancia, ya si queréis ampliar a diferentes parámetros, pues tiene un coste que prácticamente es residual, es simplemente para mantener, porque nuestro departamento de investigación, la gente que trabaja en el departamento de nuestra investigación, tienen una mala costumbre, que es que se han empeñado en comer todos los días. Y bueno, simplemente porque puedan llevarse algo a la boca, tiene un coste relativamente muy asequible, pero es simplemente por un detalle de tipo humanitario. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, y si hablamos de humanitario, recuerden todos, bueno, Joaquín es un gran colaborador con la Fundación Elena Barraquer. Todos los que participan de Oftalmo Córdoba pueden llegar a apoyar a las 3 fundaciones que estamos apoyando con el Congreso, que es la Fundación Elena Barraquer de España, la Fundación Nano de Argentina y Fusavi también de Argentina. Una pequeña colaboración es de mucha ayuda para estas fundaciones que luchan contra la ceguera evitable por catarata y por ambliopía. Muchas gracias, Joaquín, y nos estamos hablando. Muchas gracias.